casa son Ani. Nos están viendo ahí en casita, papitos, amiguitos, a todos los que nos ven a través de este medio. Hoy vamos a aprender muchas cosas y sobre todo, ¿alguna vez te has preguntado quién soy yo? Pero antes vamos a dar gracias a Dios para comenzar este tiempo. Así que los invito a que puedan juntar sus manitos y cerrar los ojitos para concentrarnos y no estar distrayéndonos. Así que ahí en tu sitio, dile: Señor Jesús, te doy gracias por un domingo más que puedo aprender más de ti. Te pido por todos los papitos que nos están viendo para que tú, cuando los lleves a sus trabajos, los regreses en bien. Te pido por el hogar de cada amiguito para que haya siempre en su mesa un pan para comer. Gracias, Señor. Te pedimos para que tú nos cuides y si estamos enfermitos como yo, nos cures, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. Hoy jugamos a Adivina cuál es. Empezamos. Muy bien, chicos, ahora les tengo una pequeña misión, que es que van a tener que adivinar 5 personajes. El primer personaje yo les voy a ayudar para que ustedes puedan entender de lo que se trata esta misión. La misión se trata que ustedes van a tener que adivinar el personaje con algunas imágenes. Cada imagen van a tener que sacarle la primera letra y juntar las iniciales de cada imagen para que puedan descubrir el nombre del personaje. Primero comenzamos con la primera imagen. Podemos observar que está un árbol, que árbol comienza con la letra A. Luego vemos a un dado que comienza con la letra D. Ahora observamos de nuevo otro árbol que comienza también con la letra A. Y por último observamos la naranja que comienza con la letra N. Y si juntamos todas las iniciales, dice Adán. Entonces este personaje es Adán. Muy bien, chicos, ahora vamos con el segundo personaje. Ustedes van a tener que poner en los comentarios el personaje que ustedes crean y vamos a estar respondiéndoles si están bien o si está mal. Ahora sí, vamos con el segundo personaje. Muy bien, chicos, el segundo personaje era Noé. Ahora vamos con el tercer personaje. Yo sé que ustedes pueden adivinarlo, así que vamos con ese personaje. Muy bien, chicos, el tercer personaje era Saraí. Ahora vamos a ir con el cuarto personaje. Muy bien, chicos, el personaje era Abraham. Yo sabía que ustedes sí podían resolverlo. Ahora vamos con el último personaje que yo sé que ustedes sí pueden resolver. Muy bien, chicos, el personaje era Eva. Ahora sí, chicos, gracias por ayudarme con esta misión. Hola, Lalita. Hola, maestra Carito. ¿Cómo has estado, Lalita? Muy bien, maestra Carito. ¿Y usted? Ay, también bien, aunque un poquito malita. Pero ya, gracias a Dios, mucho mejor. ¡Yay! Uy, Lalita, qué bueno que estés por aquí, porque tengo 3 preguntitas para ti. ¡Ay! Maestra Carito. Dime, Lalita. Venga. No estudié. Ah, pero no te preocupes, Lalita, porque así como tú, nuestros amigos que nos ven también pueden responder. ¡Yay! A ver, Lalita, ¿qué pasaría si en una isla ¿En una isla? pongo 2 mujeres? ¿Qué Dos pasaría mujeres. en 200 años? Bueno, maestra Carito, como las mujeres sabemos cocinar, estaríamos bien, pero bien gorditas. Pero en 200 años estaríamos calaveritas y huesitos. Ah, en otras palabras, La isla quedaría desierta.
Correcto, Lalita. Ya ves qué inteligente eres. Ustedes también respondieron muy bien. ¿Y qué pasaría si en otra isla tengo dos varones? ¿No? ¿Qué pasaría en 200 años? Ya lo tengo. Como los hombres o algunos hombres son flojitos y no les gusta cocinar, estarían flaquitos. Jijijiji. Uy, Y también serían huesitos y no habría nadie más en la isla porque ya estarían muertos. tienes mucha razón, Lalita. Entonces no se podrían reproducir, ¿verdad? No, maestra Carito, para nada. Muy bien. ¿Y qué pasaría si en otra isla ¿Otra isla? yo tuviese... Maestra Carito. Dime, Lalita, Sí habría una forma en que se reproducieran. ¿de qué manera, Lalita? Mira, escúchame, maestra Carito. A ver, te escucho. El papá puede llevar en su hermoso y lindo cabello al señor Pulga. Y la mamá llevaría a la señora Pulga. Y así tendrían pulguitas. Ay, Lalita, ¿qué Y estás las hablando? pulguitas serían más y más pulguitas. Y así poblarían toda la isla. Lalita, ¿qué estás hablando? Ya, deja de estar bromeando. Te estoy hablando de las personas. ¡Ay, maestra Carito! A ver, escúchame. ¿Qué pasaría si en una tercera isla yo tuviese una mujer y un varón? ¡Ay, maestra Carito! Pues ahí sería mucho más fácil. Porque ya no sería una isla, sino sería como una ciudad porque habría muchas personas. Tienes mucha razón, Lalita. Y Lalita, déjame preguntarte, ¿no? A ver si recuerdas. En la Biblia hablábamos que Dios creó ¿a quién? ¡Al hombre y a la mujer! Exacto. ¿Y esos hombres cómo se llamaban? ¡Adán y Eva! Muy bien. ¿Por qué crees que Dios no creó a Adán y a José? O a Adán y Antonio. O a Adán y cualquier otro varón. Porque no podrían reproducirse. Porque no podían reproducirse. Dice la palabra de Dios ¿Qué cosa dice maestra en Carito? Génesis 26, 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre todos los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda tierra, y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios a quien, al hombre a su imagen. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¡Guau, maestra Carito! Entonces en los planes de Dios estaba ser mujer y varón. Exacto. Por ejemplo, Dios te creó a ti con una pequeña peculiaridad. ¿Pequeña peculiaridad? ¿Cómo es eso? Tu boquita. Mi hermosa boca, ¿qué tiene maestra Carito? ¿Ves que es un poquito más grande que otras boquitas? Es que la abeja me ha picado, maestra Carito. No, Dios te hizo así, de esa manera. Dios te hizo perfecta, Lalita. Y no solo eso, sino que Dios mismo escogió que tú seas una niña y no un niño. ¡Maestra Carito! Dime, Lalita. En el colegio estoy escuchando de las familias modernas, que son mamá con mamá y papá con papá. Sí, Lalita, pero ya estamos hablando que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por eso la mujer, ¿qué puede hacer? Puede dar vida, ¿verdad? Pero siempre y cuando se una a un hombre. Pero una mujer con otra mujer, ¿podrán dar vida? Claro que no, maestra Carito. Sería como en las islas. ¿O un hombre con otro hombre podrían dar vida? No. No, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios nunca se equivoca, que Dios es perfecto. Pero sin embargo las personas sí se equivocan. Y ellos pueden creer estar en lo correcto, pero están equivocados. Porque el plan de Dios fue crear al hombre para que pueda llenar la tierra. Y dice que de la costilla del hombre sacó a quién? A la mujer, a Eva. Que no solamente la hizo para que pueda llenar la tierra, sino como ayuda idónea, una ayuda ideal. ¡Wow, maestra Carito! ¡Tantas cosas nuevas que hemos aprendido hoy! Sí, Lalita.
Y esto quiere decir que cuando yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué me respondes, Lalita? Yo soy una niña hermosa y bella llamada Lalita. Exacto, tú eres una niña hermosa que Dios te hizo, así como hizo a cada uno de los niños que nos están viendo. ¡Yeah! Los hizo algunos niños y algunas niñas. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios en 1 de Juan también nos dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Somos hijos de Dios! Exacto, qué gran alegría saber que somos hijos de Dios. No solamente somos una creación perfecta de Dios, sino que también somos sus hijos. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos muchos derechos, así como Jesús. Imagínate. ¿Qué me imagino? Cuando un papá o una mamá, cuando ya están muy viejitos, va a fallecer o antes de fallecer, siempre deja algo. ¡Lo hereden los hijos! El testamento. Y ¡Sí! en el testamento dicen qué cosa va a heredar el hijo o qué cosa va a heredar la hija. ¿Verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos de Dios, quiere decir, ¿quién es nuestro Padre? Dios. Y todo lo que Él ha creado, todas las cosas que Él hace, la vamos a heredar ¿quién? Nosotros. ¡Todo! Todo. Por eso nosotros tenemos que aceptar el plan de Dios, que es un plan perfecto. ¡Yeah! Así que, si vienen otras ideologías a querer engañarte, pues recuerda muy bien cuál es el plan de Dios que tiene para tu vida. Sí, maestra Carito, y yo voy a seguir el plan de Dios junto a todos mis amiguitos que me ven. Muy bien, por eso quiero decirte que no te pierdas Sonaní. Así que ahora vamos a seguir aprendiendo. ¡Yeah! Muy bien, chicos, hoy día vamos a aprender nuestro texto bíblico. Pero este texto bíblico se encuentra en la Biblia, que es en Juan 1:12. Pero como las letras de la Biblia son muy chiquitas, entonces lo he hecho aquí. Vamos a aprenderlo por partes. La primera parte es, más a todos los que le recibieron. Otra vez, chicos, más a todos los que le recibieron. Ahora la segunda parte, a los que creen en su nombre. Una vez más, a los que creen en su nombre. Y la última parte que es, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo el texto se encuentra en Juan 1:12. Ahora lo vamos a hacer todos juntos y todo el texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Muy bien, chicos, yo sé que lo han hecho muy bien y que se han podido aprender el texto bíblico. Muy bien, chicos, llegó el tiempo de hacer nuestra manualidad el día de hoy. Y para eso, a ver si han impreso sus copias. Y los que no han podido imprimir sus copias, pues no se preocupen, ¿no? Algunos que tengan papeles de colores, pueden ser retazos, o que les haya sobrado de clase, ¿no? Necesitamos colores o plumones, lo que tengan en casita. Necesitamos también una tijera, necesitamos cinta adhesiva, necesitamos un lápiz o lapicero, también vamos a necesitar una regla y una gomita. Así que te damos 2 minutitos para que vayas a traer todos tus materiales y puedas estar en tu mesita para que podamos juntos hacer esta manualidad. Los que tienen su hojita, vamos a agarrar nuestra tijera y vamos a cortar. Muy bien, tenemos acá nuestros 2 retazos. Los que tienen lapiceros, plumones, colores, podemos colorear. Vamos a colorear. Podemos pasar por los bordes, ¿no? Del color de tu preferencia. Bien, chicos, como vemos acá, estamos coloreando. Vamos coloreando. Y los que no tienen, pues, estos 2 retazos, vamos a agarrar uno y con nuestras hojas de colores vamos a cortar tiras largas.
bien, acá tenemos nuestras tiras, ¿no? Y vamos a cortar en pequeños pedazos. Y tenemos estos dos retazos. Vamos a agarrar uno y con nuestras hojas de colores vamos a cortar tiras. Tiras largas. Muy bien, acá tenemos nuestras tiras, ¿no? Y vamos a cortar en pequeños pedazos. Nuestra identificación de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero también los que aún no han terminado y no tienen, no estoy acá yo pegando, echándole gomita para poder armar como debe de quedar. Fecha de nacimiento, qué sexo soy. En mi caso yo soy sexo femenino porque Dios quiso que yo sea mujer. El nombre de mi ministerio es Sonani. Bueno, yo ahorita estoy en el ministerio también, escuchando en el ministerio de jóvenes y en el ministerio de danza. Ay, mira, me estaba olvidando el nombre. Así que vamos a pegar. Si tú quieres, puedes colocar retazos que yo tengo acá cortado para que puedas escribir tu nombre o tus apellidos. Muy bien. Todo lo que sobra, el exceso, lo voy cortando. Y ves, ya quedó mi DNI. Que muy bien, chicos, gracias. ¿Ya? Y también podemos completar nuestros datos, pegamos nuestro fotito, igual lo borramos, así que no se lo pierdan. Cuídense, bendiciones.
Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder estudiar la fidelidad de Dios en los libros de la Biblia. Estamos viendo los libros del Antiguo Testamento, cómo es que en cada libro Dios se muestra fiel y siempre hay hombres y mujeres fieles que de una u otra manera han sido impacto para su generación y lo son para nosotros en este tiempo. Hoy día nos corresponde estudiar el libro de Ruth. Ruth es un libro de la Biblia que nos va a mostrar la genealogía de Jesús en su descendencia. Y qué bueno que el estudio de este libro de Ruth haya coincidido con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hacer un estudio en este libro, cómo es que Dios tiene planes y esos planes van más allá del dolor que una persona puede experimentar. Por eso que el título de esta meditación lo he colocado: Cambia tu luto triste y doloroso por un mejor porvenir. Vamos a estar observando cómo es que en este libro se presenta una tragedia, es decir, la muerte de seres queridos alrededor de 3 mujeres, y también vamos a ver cómo es que estas mujeres nuevamente recobran la esperanza y pueden salir del luto para poder enfrentarse a un porvenir que Dios lo tenía planeado, porque Dios es fiel. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, Dios tiene el control. Según la traducción judía, este libro fue pasando oralmente de padres a hijos hasta el momento en que aparece Samuel, y se escribió una fecha posterior al rey David. En ella encontramos a una familia que está en Belén y que de pronto ocurre algo como consecuencia del pecado. Por eso he dividido esta lección en 2 partes, de Belén a Moab y de Moab a Belén. Y de Belén a Moab vamos a ver qué es lo que experimenta. Y de Moab a Belén vamos a ver también la experiencia de estas 2 mujeres que les lleva a cambiar el luto triste y doloroso por un porvenir lleno de esperanza, por un futuro lleno de bendición, por un futuro lleno de la gracia de Dios. Y si de una u otra manera usted está experimentando dolor, quebranto, muerte alrededor de usted, pues este libro yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Lo primero que vamos a observar en el libro de Ruth es que ella experimenta en ese lugar un tiempo de hambruna. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Este texto nos está diciendo que Ruth estaba con su familia ahí en Belén, estaba con sus 2 hijos y de pronto hubo una gran hambre. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel constantemente paraba en desobediencia. Y una de las maneras en que Dios hacía que el pueblo vuelva a Él era a través de los juicios. Y al parecer Dios había enviado un juicio, de modo que el pueblo de Israel estaba padeciendo hambre. De modo que lo primero que experimenta Noemí en este libro es hambre. La segunda cosa que experimenta es abandonar la comodidad para ir a un lugar muy lejano de lo que ella estaba acostumbrada. El capítulo 1, versículo 1 dice: entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Qué importante es poder ver el contexto en el cual se ha escrito este capítulo, ya que en aquel tiempo Dios había establecido como tierra prometida ese lugar donde ellos estaban. Y Dios les había prohibido que vayan a otros lugares, ellos deberían quedarse ahí. Y una de las cosas que la ley decía era de que si el hombre quería irse a otro lugar, la mujer podía quedarse. Y el hombre no podía obligarla a ella a irse, ya que estaba llevándole a una tierra extraña. Sin embargo, nosotros vemos de que Noemí acepta este desafío de salir de ese lugar de hambruna para buscar un mejor porvenir, para buscar un mejor lugar, ya que el hambre en algún momento los iba a matar, y ellos salieron a la tierra de Moab, donde aparentemente había cierta comodidad para que ellos puedan estar tranquilos. Es importante también detenernos para poder un poco estudiar los nombres de nuestros personajes y ver el significado, para que de ahí podamos entender la circunstancia en que estaban pasando.
Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando un padre colocaba el nombre a un hijo o a una hija, definitivamente le colocaba por alguna experiencia que le había pasado. Cuando nosotros vemos a nuestros personajes, el primero es Elimelech. Significa mi Dios es rey. O también a mí me llegará el reino. Es decir, este personaje en su nombre manifestaba la llegada de un rey. Aparece también Noemí. Noemí significa mi agrado, deleite, agradable, dulzura, delicia. De modo que cuando nosotros vemos a este matrimonio, nosotros vemos a un matrimonio que se había juntado con una esperanza futura de poder ser bendecidos por la promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y ellos como descendientes iban a disfrutar de esa promesa. Ellos vivían en Belén, y en Belén significa casa de pan. Y Moab significaba una tierra de incesto, una tierra de pecado, una tierra de abominación. Ya que cuando leemos Génesis capítulo 19, versículo 36 al 38 dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. De modo que el hijo se llamó Moab, y de ahí sale este pueblo. De modo que cuando nosotros vemos el trasfondo de Elimelech y de Noemí, ellos están saliendo de la casa de pan, están saliendo de ese pueblo donde Dios había prometido prosperidad, donde Dios había prometido pan, casa de pan, a una tierra donde había pecado, donde había alejamiento de Dios, donde había idolatría y donde muchas de las cosas que se practicaban ahí Dios las prohibía. Es importante también dejar en claro que Elimelech no era una persona pobre, ya que cuando nosotros nos adelantamos unos capítulos adelante, en el capítulo 4, versículo 3 dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Es decir, más adelante nos va a mostrar este libro que Elimelech tenía varias tierras y en ese momento, en ese capítulo, se iba a vender. Entonces lo que estamos viendo acá, una familia acomodada que entra en un problema, y el problema es el hambre, el problema es la necesidad, el problema es la ausencia de trabajo, el problema es el querer buscar, ¿no es cierto?, ayuda en medio de esa aflicción que están viviendo, y deciden salir a Moab para poder ver la manera de prosperar en ese lugar, y se enrumban hacia Moab. Y ellos tuvieron dos hijos. Uno se llamó Malón, que significa débil, enfermizo, y el otro Kelión, que significa débil, defectuoso, quejumbroso. Y allí en Moab, ellos se casan con dos moabitas, Ruth y Orfa. Significa cervatillo, la que vuelve atrás, y Ruth significa de hermoso parecer, amiga o amistad. Y dice la escritura que ellos estuvieron en ese lugar 10 años. En el capítulo 1, versículo 4 dice, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, este hecho de que los hijos de Elimelech se casen con dos mujeres moabitas, saca de todo lo que es la obediencia a los mandamientos de Dios, ya que Dios les había prohibido que ellos se casen con mujeres extranjeras. Y uno se pregunta cómo es que esta familia que sale de Israel hacia Moab permite que sus hijos se casen con dos personas moabitas. Nosotros vemos que Noemí no solamente experimenta la hambruna, no solamente experimenta el dejar su tierra, sino experimenta también la muerte de su esposo Elimelech. El versículo 3 dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Ahora, aquí vemos que empieza el dolor, empieza el duelo en la vida de Noemí. Y es interesante poder leer con detenimiento este texto y poder ver que luego de la muerte de Elimelech, sus hijos se casan con dos moabitas. Al parecer, podríamos decir de que Elimelech era el que estaba deteniendo a sus hijos de que ellos elijan moabitas. Sin embargo, luego de su muerte, algo pasó que hizo que Noemí permitiera que sus hijos se casen con moabitas. Ya que normalmente cuando una persona enviudaba, los hijos eran los encargados de poder mantener a la viuda. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo es que Noemí
no solamente tuvo un pasado doloroso de hambre, que tuvo que salir de la tierra, de la comodidad, y luego en el camino, ella se dio cuenta de que la situación era complicada en Moab y muere su esposo. Es decir, el luto llega a su vida. Y de seguro que la pérdida de su esposo de pronto cambió los planes de Noemí. Podría en cierta forma tener ciertas comodidades ahí, pero ahora estaba ausente el ser querido, estaba ausente su compañero, estaba ausente aquel que había soñado con ella hacer muchas cosas. Pero la historia bíblica no acaba ahí. Ella no solamente experimenta la muerte de su esposo, sino también experimenta la muerte de sus 2 hijos. El versículo 4 dice: después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Ahora, cuando uno mira a Noemí, uno puede mirar definitivamente lo que están viviendo muchas personas en este tiempo. Ningún padre está preparado para la muerte de un hijo. Ningún padre está en la capacidad de ver morir a sus hijos. Sin embargo, vemos acá a Noemí, y quizás mañana que se celebra el Día de la Mujer, muchas mujeres están experimentando la muerte de sus esposos. Muchas mujeres están experimentando la muerte de sus seres queridos, de sus hijos, de sus hermanos, de familiares cercanos, de amigos muy fraternos. Y Noemí pasó esa experiencia dolorosa. Ahora alguien por ahí dijo que los padres deben vivir más que los hijos. Sin embargo, esta pandemia nos ha mostrado de que nadie tiene seguro su vida. Y que de una u otra manera es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la que permite que aún conservemos la vida y la salud. Debemos tener presente que el tamaño del dolor no tiene nada que ver con la edad del hijo o de la hija, pues la pérdida, el fallecimiento, la muerte de un hijo es doloroso en la misma proporción. Hay quienes creen que si de pronto una familia perdió un bebé, dice, pero ha sido chiquito. Y otros dicen, perdió un niño, no, pero todavía le faltaba crecer. O a lo mejor era joven y falleció y dicen, bueno, no. Y creen que el dolor es proporcional a la edad. Definitivamente no. El dolor de la pérdida de un hijo, de una hija, no es proporcional a la edad que él o ella tiene. Definitivamente Noemí atraviesa acá una situación muy complicada. Lo cierto es que Noemí, en esta historia bíblica, vemos pues que el dolor y el quebranto y la agonía la visitan. Muere su esposo, muere sus 2 hijos y ella queda sola con sus 2 nueras. Ahora, cuando un padre pierde a sus hijos, el duelo lo pasa diferente cuando muere otro familiar. Hay padres que puede que le ayude el hablar y el hablar y el hablar y quizá comentar algunos sucesos y experiencia con sus hijos. Pero hay padres que reaccionan todo lo contrario, no quieren hablar, no quieren conversar, no quieren mencionar nada que les recuerde a ese ser querido, ya que cada uno atraviesa el proceso de duelo de forma diferente. Hay padres que de pronto se involucran más en el trabajo, se meten a trabajar más horas para no regresar a la casa y ver los recuerdos de la partida del hijo, ver los recuerdos del cuarto, de la ropa del hijo, de modo que en cierta forma quieren huir de la realidad de la partida del hijo. Pero atraviesan el duelo de una manera particular y de una manera diferente. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, tanto el nacimiento como la muerte de una persona forman parte de la vida de todo ser humano. Y son las 2 únicas realidades que quizá podríamos decir que las esperamos con certeza. Cuando una mamá está embarazada, esperamos el nacimiento del bebé. Y cuando una persona está agonizando en el hospital, definitivamente, de una u otra manera, sabemos que en algún momento tiene que morir y aún nosotros en algún momento vamos a enfrentar la partida al más allá, la partida a la eternidad, la partida a una forma nueva de existencia. Y esto muchas veces hace que los padres entren en una pena tan grande que el resentimiento y el remordimiento empieza a girar en torno de su existencia. La pena por la pérdida, el dolor, el llanto, el hecho de salir y recordar los momentos donde pasearon juntos, donde estuvieron juntos, donde comieron juntos,
donde quizá al mirar fotos hace de que las lágrimas vuelvan a salir de sus ojos y de pronto el resentimiento en muchos de los casos hacia algún doctor o hacia Dios o hacia alguien que no le ayudó a tiempo es descargada hacia esa persona o hacia ese ser. En otros casos, el remordimiento de hubiera hecho más, cómo no tuve más plata, cómo no lo llevé a este lugar para que lo atiendan. Pero el asunto es que cuando un padre o una madre pierde a un hijo, definitivamente el dolor solamente puede ser calmado por la gracia y la misericordia de Dios. Y aquí está Noemí, experimentando la pérdida de su esposo, experimentando la pérdida de sus 2 hijos y quedando en la soledad. Y es aquí donde Noemí decide regresar a Belén. Y entramos a la segunda parte de este tema, de Moab a Belén. Y qué importante es que ahí en Moab, en medio del dolor, ella experimenta una buena noticia. El versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, ella se encontraba en su rutina de existir con sus nueras. Definitivamente ella tenía que trabajar para vivir, de modo que estaban en el campo trabajando y de pronto por ahí le llega una buena noticia. Le dice que ese castigo que Dios había enviado a Israel como que había parado, la hambruna había cesado, la hambruna había parado. Entonces ella tiene una esperanza. Ella ve una esperanza al final del camino y toma una decisión. Al escuchar esa buena noticia, toma una decisión y dice: voy a volver del lugar donde yo salí. Y al decidir ella salir de Moab, de ese lugar que estaba alejado de las cosas de Dios, ella experimenta una nueva esperanza. Y al experimentar esta nueva esperanza, Noemí quizá pasa por su mente aquellas promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Dios les había dicho que en la tierra prometida era una tierra que fluye leche y miel. Entonces ella se levanta, escucha una buena nueva, una buena noticia, que de pronto hace que ella se levante del duelo, se levante del dolor y le diga a su nuera: vamos para Belén. Y en el versículo 7 dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí era, como se dice, una mujer de armas tomar. Era una mujer que cuando decidía algo lo hacía. Así es que dijo: nos volvemos a Belén. Y de Moab a Belén hay aproximadamente entre 110 y 120 kilómetros. Es decir, no era un viaje cómodo, no era un viaje tranquilo. En ese tiempo no había avión, no había carro, no había la movilidad que tenemos ahora. Era un desierto caluroso y era un trajinar muy complicado. Pero esa esperanza de que en ese lugar ella iba a encontrar algo que le iba a traer bendición hizo que sea su motivación para seguir adelante. Y en el camino a Belén, Noemí reflexiona y les dice a sus nueras: ustedes no necesariamente tienen que ir conmigo a Belén. Quédense en su pueblo de Moab, quédense allí, ya que allí ustedes van a poder hacer su vida. Ustedes son jóvenes, ustedes todavía tienen un futuro por delante. Yo puedo ir sola. Y sabemos la respuesta. Orfa decide ir a Moab. Sin embargo, Ruth decide todo lo contrario. Ruth decide acompañar a Noemí. De modo que Noemí experimenta la lealtad de su nuera Ruth. El versículo 15 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ruth escucha las palabras de su suegra, ya que su cuñada había regresado a sus antiguas costumbres. Y Ruth se acerca a Noemí y le dice unas palabras que muchos matrimonios lo colocan como texto lema de su boda. Sin embargo, este es un texto que no necesariamente es para matrimonios, ya que lo dijo una nuera a una suegra. Y qué bueno que la Biblia coloque el papel de la nuera y de la suegra en una buena relación.
Qué bueno que la Biblia no menciona que hay incomodidades entre nueras y suegras, muy por el contrario. Aquí vemos el ejemplo de una mujer, una suegra, que de pronto Dios está guiando su vida en medio de las circunstancias, y una nuera que desconocía las cosas de Dios, pero quizá al ver esta valentía de su suegra, algo la contagia que hace que ella quiera conocer a ese Dios de Israel y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quieras que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando leemos esta palabra, podemos notar que Ruth aceptó a ese Dios de Israel. Cuando le dice, tu Dios será mi Dios, ella está diciendo, yo ya no quiero volver a mis dioses de Moab. Yo ya no quiero adorar esos dioses. Ahora yo quiero ir con tu Dios. Como que ella entendió que el Dios de Israel era mucho más grande que los dioses que ella tenía. De modo que Noemí experimenta la lealtad de su nuera Ruth. Cuando llega Noemí con Ruth a Belén, estaba comenzando la cosecha. Es decir, estaba empezando la primavera. Y qué interesante, porque Noemí era conocida. Y cuando ella llega, las personas que estaban alrededor decían, ¿no es esta Noemí? En otras palabras, no es esta dulzura, no es esta alegría, porque el nombre Noemí significaba eso. Pero acá nosotros vemos que Noemí experimenta la amargura del duelo al escuchar esto. Como que todo se le viene a la mente. Como que los recuerdos del dolor que había pasado en Moab la vuelven a abrazar y la vuelven a hacer experimentar ese dolor trágico de la muerte de su esposo y de la muerte de sus dos hijos. Y ella dice, en el 1:20-21 dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Lo que está expresando Noemí en este texto es el dolor del duelo. De pronto ella dijo, no me llamen más alegría, no me llamen más placentera, llámenme Mara, que significa amargura. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y de pronto estaban las aguas amargas? ¿No es cierto? Ese lugar lo llamaron Mara, porque el pueblo de Israel al querer beber, bebió aguas amargas y renegó contra Dios y Dios hizo todo un milagro. Sin embargo, acá estaba Noemí expresando su dolor. Porque a lo mejor cuando se te acerca alguien a querer consolarte, lo que tú quieres decirles, cállate, tus palabras no me consuelan. Estoy en amargura de alma, amargura de espíritu. Y a lo mejor dice, Dios es el que ha hecho esto, y como que te has resentido con Dios. Como que de pronto le echa la culpa a Dios de lo que te ha pasado. De pronto te sale ese pensamiento, ¿y dónde estaba Dios cuando estaba mi hijo sufriendo? ¿Y dónde estaba Dios cuando mi esposo estaba sufriendo? Dios, si te clamé tanto a ti, ¿por qué no me escuchaste? Experimenta la amargura del duelo. Pero lo que no sabía Noemí es que Dios actúa en el silencio, Dios actúa detrás del sufrimiento y Dios va guiando las circunstancias porque Él quiere que tú de la amargura y el duelo pases a un camino de esperanza. A través de esta palabra, Noemí le dice a la gente, ya no me digan más que mi nombre es Noemí, sino ahora llámenme Mara, amarga, porque el Dios Todopoderoso ha hecho que yo, que me fui llena, vuelva vacía. Lo que Noemí no sabía es que Dios estaba actuando detrás del dolor de ella. Lo que Noemí no sabía era que mientras ella estaba en Moab, que no debió haber salido de Belén, pero salió, y en medio de ese dolor y sufrimiento, Dios estaba acomodando las fichas, Dios estaba acomodando las cosas para que ella pueda cambiar su luto triste y doloroso por un mejor porvenir. Pero como ella estaba enfocada en su dolor, no abría los ojos a lo que Dios estaba preparando y lo que Dios tenía para ella. Por eso
en este tiempo que vamos a celebrar el Día de la Mujer. De seguro que hay muchas mujeres amargadas, tristes. De seguro que hay muchas mujeres con grandes interrogantes porque no hay respuesta para tu dolor. No hay respuesta para poder silenciar en algo lo que tú estás sintiendo por la pérdida de tu ser querido. Pero lo que sí te podemos decir es que Dios puede cambiar tu luto triste y doloroso por un mejor porvenir. Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios abre camino donde no lo hay. Porque cuando tú das pasos de fe, Dios coloca el camino para que tú puedas seguir adelante. Y vas a darte cuenta que esa tragedia, esa circunstancia difícil, de pronto Dios lo convierte en algo que va a traer gracia y bendición para tu vida. Pero mientras estás mirando tu dolor, mientras estás mirando tu quebranto, tu mirada no va a poder ver las cosas y las promesas que Dios tiene para ti. Quizá Noemí podría haber pensado: mi esposo Elimelech no quería que mis hijos se casen con moabitas y yo permití eso que Dios había permitido, por eso Dios se llevó a mis hijos. ¿Sabe qué cosas habría pasado por la mente de Noemí? No lo sabemos, estoy simplemente imaginando. Como nosotros imaginamos cuando perdemos a un ser querido. Es solo imaginación, es solo deducción producto del dolor, no es un hecho real. Sin embargo, de pronto Noemí llega con Ruth y se acomodan seguramente en la casa que ellos tenían. Y Ruth decide salir a buscar comida, salir a buscar qué comer. Lo que Ruth no sabía es que Dios tenía un plan ya preparado. Y Dios guía a Ruth ahora a un campo, a un lugar de un familiar de Elimelech que se llamaba Boz. Y es interesante que la historia es amplia para poder contarla todo este momento, pero lo cierto es que ella llega a ese campo y la costumbre de aquel tiempo, la ley decía que cuando se cosechaba algo y a la persona que estaba cosechando se le caía algo, él no podía recogerlo porque tenía que dejar eso para algún necesitado. De modo que cuando Ruth va, recoge, ¿no es cierto? Dios permite que varias de esas cosas caigan, varias de esa cosecha caiga, de modo que ella recoge y llega a la casa de Noemí y le dice: mira lo que he cosechado, mira lo que he recogido. Y Noemí se alegra. Y de pronto ella le dice: ¿de qué campo es? Y ella le dice: del campo de un tal Boz. Y Noemí recuerda y se acuerda que ese Boz era familia de ella. Y acá vamos a ver que de pronto Noemí, de una vida desesperanzada y dolorosa, comienza a ver la fidelidad de Dios, comienza a ver la provisión de Dios. Y ella comienza a experimentar la respuesta a la oración que ella hizo antes de salir de Moab. Y Noemí experimenta la respuesta del clamor que ella hizo en Moab. ¿Se acuerdan? En el versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. En este texto, Noemí les dice a Orfa y a Ruth: regresen a su casa y que Dios les conceda marido. Lo que ella no sabía, lo que Noemí no sabía, era que Dios había escuchado eso y le estaba concediendo un marido para su nuera Ruth. De modo que Noemí comienza a entender que el dolor y el sufrimiento que ella había tenido ahí en Moab, de pronto se iba a convertir en una bendición en este lugar, que era el lugar donde Dios quería que ella esté. Y para hacer corta la historia, mi hermano, mi hermana, vos se entera de lo que Noemí y Ruth habían experimentado y le dice a sus criados, cuando vayan a cosechar al campo y la vean a esta señorita Ruth, tiren buena semilla al suelo, dejen caer para que ella recoja, y si les pide agua, déjenla que beba con toda la gente que está ahí cosechando. En otras palabras, la acepta como parte de su servidumbre. Y Ruth se da cuenta de esto, y en el capítulo 2, versículo 10 le pregunta: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth le dice a este hombre: ¿por qué estás permitiendo esto siendo yo extranjera? Y Boz le dice en el capítulo 2, versículo 11 y 12, y respondiendo Boz le dijo:
he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Para hacer corta la historia, hermano, Noemí arma un plan para que este pariente pueda casarse con Ruth, porque en aquel tiempo había una ley que se llamaba el liberato. De acuerdo a esto, el hermano que seguía en el orden de nacimiento tenía que casarse con la viuda de su hermano que había fallecido. Y para que su hermano tenga descendencia, él se tenía que casar con ella, y al casarse con ella, el hijo de ella llevaba el nombre del hermano, para que así pueda la descendencia seguir adelante. Esa era una ley en aquel tiempo. Si seguimos leyendo los capítulos, vamos a darnos cuenta de que Noemí planea algo para que Booz se case con Noemí. Y ella la prepara todo para que ella pueda estar ahí cerca de Booz. De modo que llega un momento en que Booz, para hacer corta la historia porque es muy amplia y te desafío a que leas todo el libro de Ruth, que tiene solo 4 capítulos, Booz le dice: yo no puedo casarme contigo porque hay otro pariente más cercano a Elimelech. Él tiene que rechazarte para que yo pueda casarme contigo. Entonces se reúnen los ancianos con Booz y este pariente, y Booz le dice al pariente: ¿sabes qué? Hay unas tierras que tú puedes comprar. Y si quieres comprar esas tierras, dilo inmediatamente. Ahí estaba Noemí y ahí estaba Ruth, en medio de toda esta transacción. Y quizás, ¿no es cierto?, Ruth escuchaba a Booz hablar diciéndole: acá está la tierra, y si tú compras esta tierra, ¿no es cierto?, te va a pertenecer. Cuando el pariente escucha esto, dice: quiero comprar la tierra. Porque ¿quién no quiere comprar un terreno? ¿Quién no quiere extender sus propiedades? Entonces Booz ahí le dice: sí, pero si tú compras la tierra, te tienes que casar con Ruth la moabita. Ahora, ¿se imaginan a Ruth escuchando eso? ¿Que este hombre no quería casarse conmigo? ¿Ahora me está ofreciendo a mí con el terreno? Lo que Ruth no sabía era de que este hombre era muy sabio y que estaba utilizando astucia para poder él llegar a un buen acuerdo. Y el pariente, al escuchar que comprar el terreno significaba casarse con una moabita, él dijo: no me caso. Se sacó la sandalia y le entregó a Booz, porque esa era la costumbre de como ahora se firma un contrato. ¿Dónde firma el contrato? Y se fue, como diciendo: yo no me quiero casar. Y ahí fue que Ruth y Noemí escucharon y se dieron cuenta que Booz era una persona muy sabia. Podemos ver que ahora Noemí experimenta la fidelidad de Dios. Podemos ver que a pesar de todo el dolor que ella había experimentado, Dios estaba trabajando en un lugar donde ella ni siquiera se iba a imaginar que Dios la iba a bendecir. Ruth se casa con Booz y tienen un hijo llamado Obed. Obed tiene un hijo llamado Isaí, e Isaí tiene un hijo que se llama David. Tú puedes ver, mi hermano, de que en el plan de Dios no solamente era de que Noemí pueda darse cuenta de que Dios tiene el control de todas las circunstancias difíciles, sino que Dios también, ese Dios fiel, tenía control de todos los que estaban alrededor de esa persona que había experimentado dolor y quebranto. Por eso, mi hermano y hermana, si tú estás experimentando dolor y quebranto, es porque Dios tiene un propósito. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está haciendo algo. Como Noemí estaba en Moab y aquí estaba Booz, Dios estaba trabajando, y Noemí puede ver cómo su nuera se casa con este hombre, y como bendición ella tiene todas las bendiciones de ese matrimonio. Y no solamente eso, sino con esta experiencia de Ruth y de Booz nace, si podríamos decir, el rey David de su genealogía. Y del rey David nace Jesús de Nazaret, tu Salvador, mi Salvador. De modo que esta redención que hizo Booz con Ruth también es paralelo a la redención que Dios hace con nosotros, que nos encontramos lejos de Él,
y Él nos compra con su sangre preciosa. Él paga el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo no tengamos que ser condenados por nuestros pecados. Y es por eso que la salvación de Dios está a tu alcance, aún a pesar del dolor, aún a pesar del quebranto, aún a pesar del sufrimiento. El Señor te extiende su mano y te dice: toma mi mano, yo te sostengo. Podemos ver que Ruth, para poder tener estas bendiciones de Dios, tuvo que renunciar a su pasado. Tuvo que dar vuelta a todo aquello que no agradaba a Dios y tuvo que volverse al Dios de Israel. Y es así como Dios comienza a tratar con nosotros y te demanda arrepentimiento, porque arrepentimiento significa dar la vuelta, girar, volver atrás todo aquello que Dios no le agrada. Y vemos que Ruth tuvo valentía, porque ella dejó todas las cosas que para ella era costumbre, para ella normal, era su mundo, era su mundo. Y vemos que Ruth tuvo valentía. Es decir, ella tuvo la capacidad para dejar todo aquello que le significaba comodidad. Y tuvo la valentía de venir y seguir a su suegra Noemí en pos de ese gran Dios de Israel. Pero al mismo tiempo, podemos ver que en medio de todo este dolor, Ruth tuvo una consejera que se llamaba Noemí. Y creo que tú necesitas una consejera. No te ahogues sola en el dolor. No te ahogues sola en el sufrimiento. Es decir, no puedes tú estar ahí sufriendo y diciendo: nadie me quiere, nadie me entiende. Necesitas el consejo adecuado de alguien. Y qué mejor consejero que el Espíritu Santo de Dios. Qué mejor consolador que el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te acercas a Dios y le dices: Señor, te necesito. Quiero que tú vengas a mi vida, que la transforme, que la cambie. El Espíritu Santo viene sobre ti y experimentas la gracia de Dios. Y la gracia es el favor inmerecido que no lo merecemos, producto de tantas cosas que hemos hecho que desagradan a Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios te mira con misericordia, Dios te mira con amor y Dios te regala su gracia, te extiende el perdón, te viste de nuevo y de pronto Dios coloca en ti un manto de alegría y sales del duelo para esa nueva esperanza que Dios tiene para ti. Y por eso que en el capítulo 4, versículo 17 dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ran, Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Fíjate, mi hermano, cómo es que esta experiencia dolorosa que experimentó Noemí, experimentó Ruth, les trajo una tremenda bendición, que a través de ellos, a través de su linaje, llegó el Mesías Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer tú que estás en el dolor? Tú que estás en la aflicción, tú que estás en medio del quebranto. De repente ha muerto tu esposo, han muerto tus hijos, ha muerto un ser querido. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que seguir el consejo y lo que Noemí le dijo a Ruth. El capítulo 3, versículo 3 de la Nueva Versión Internacional le dice: mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. ¿Sabes qué? Querida amiga, querida madre, querida hija, querida esposa, no sé cuál sea tu aflicción, pero si tú quieres salir de esa circunstancia, báñate, perfúmate y cámbiate de ropa. ¿Qué está queriendo decir esto? Cuando Ruth escucha de Noemí, báñate, es porque la estaba preparando para la boda. Le estaba diciendo: Ruth, deja toda esa ropa de trabajo, deja todo ese sufrimiento, esa ropa que representa el sufrimiento, el trabajo, el desgaste, y báñate y perfúmate, porque las novias en aquel tiempo se llenaban de óleos, de perfumes. Y le dice: cámbiate de ropa. Cámbiate esa ropa de amargura y ponte esa ropa de paz. Esa ropa que simboliza un nuevo inicio. Y quizá eso es lo que Dios te está diciendo a ti, querida mujer, en el Día Internacional de la Mujer. Levántate. Anímate. No te quedes en el dolor. Porque el Señor Jesús te entiende su mano y te dice: yo te ayudo.
Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cuando tú tomas la decisión de acercarte al Señor y de decirle, Señor, toma mi dolor, toma mi quebranto, toma mis lágrimas. Ya ni lágrimas tengo, Señor. El Señor te toma de su mano y agarra tu mano y te dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor te abraza y te dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor Jesús es un varón experimentado en quebrantos. La palabra de Dios es tan clara en cuanto a las promesas que tiene para usted y para mí, pero están a su alcance. Pero usted tiene que levantarse. Usted tiene que decir, muy bien, Señor, yo me doy cuenta de que estoy mirando mi dolor, mi sufrimiento, y no estoy viendo que tú has movido las circunstancias, y que estas circunstancias me llevan para que yo pueda entender de que tus planes, aunque no los comprenda al 100%, yo sé que tú me llevas a un destino, y a ese destino que tiene nueva esperanza. Yo sé, bendito Dios, dile, quizá en oración, quizás diciéndole al Señor en modo de clamor, quizás orando en silencio, decirle, Señor, cambia mi luto triste y doloroso por ese nuevo porvenir que yo no lo veo, por ese nuevo porvenir que aún no lo puedo notar en mi camino. Y qué mejor momento, y qué mejor tiempo para orar por ti, querida mujer, ya que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, y tú lo pases realmente como aquellas mujeres que se levantaron a protestar en esas fábricas en Estados Unidos, queriendo una mejor paga, queriendo menos horas de trabajo y queriendo que se le trate tal cual como una mujer debe ser tratada. Y se levantaron y salieron a luchar para que se les respete. Mujeres valientes. Y quizás debe recordar que en aquella fábrica, después de un tiempo, murieron más de 100 mujeres. Y recién el gobierno despertó y dio el valor que debería tener siempre una mujer. Y se cambiaron muchas leyes. Pero se levantaron esas mujeres. No se quedaron sentadas. Y qué mejor ver esta experiencia de Ruth y Noemí, que se levantaron del dolor y siguieron adelante. Porque cuando tú estás con el Señor va delante de ti como poderoso gigante. ¿Quieres orar? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, toma mi dolor? Aquí en medio de la enfermedad en que estoy viviendo, en medio de los temores de qué será de mis hijos, qué será de mis hijas, qué será de mi familia, yo quiero que tú sigas tomando el control. Y Dios te va a escuchar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos a ti, Señor, de que tú tengas misericordia, de que tú, bendito Dios, recuerdes las promesas que nos has hecho y las puedas ejecutar en nuestras vidas. Clamamos a ti, Señor, en medio del dolor. Clamamos a ti, Señor, en medio de las circunstancias en que hemos vivido. Pero clamamos a un Dios que escucha. Clamamos a un Dios que oye. Clamamos a un Dios que atiende. Y es por eso, bendito Dios, que venimos en primer lugar a entregarte nuestras vidas. Venimos en primer lugar a entregarte todo nuestro ser. En segundo lugar, Señor, a entregarte todas estas emociones que tenemos. Y, Señor, queremos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Y que nos muestres cuál es el camino en que debemos andar. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué bueno es saber que Dios ha permitido que en este tiempo tú puedas escuchar que en la Biblia hubieron mujeres que han hecho historia. Y cómo es que Dios transformó a una mujer indeseada como Ruth, la moabita, para que de ahí venga el Mesías Jesús. ¿Qué no hará con tu vida? Pues muchas maravillas. Que Dios te bendiga y hasta la siguiente semana. Bendiciones, hermanos.